Y pasamos ahora al último módulo que nos queda en este congreso. Como habíamos anunciado, tenemos dos moderadores que van a trabajar un poco sobre los ejes que se han presentado. Francisco Dálvora, que es abogado penalista, es profesor de Derecho Penal Económico de la Universidad Austral y de UCA y es vocal titular de nuestro centro. Y Juan Pablo Friedenberg, que es abogado, doctor en Derecho, profesor titular de UCEMA, adjunto de la UBA, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, es subdirector de posgrado de Derecho Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA y además es vicepresidente de nuestro centro. Juan Pablo, Francisco, el tema es de ustedes. Bueno, Humberto, muchísimas gracias. La verdad que un placer enorme haber transcurrido toda esta jornada y poder llegar a este momento, a este momento del cierre después de tanta información, de tan rica información que hemos podido recibir y ahora en poquito tiempo intentar procesar porque bueno, con Pancho nos propusimos como objetivo que en este espacio de cierre no debíamos sumar una nueva voz, sino tratar de encontrar hilos conductores entre las excelentes exposiciones que disfrutamos durante el día. Lo primero que parece obvio es que no podemos hablar de un derecho penal tributario latinoamericano. No encontramos un modelo en común. Ahí dejo planteado si no sería útil, si no sería interesante, dado que hay elementos en común entre nuestros países, entre nuestras culturas jurídicas, idiosincrasias. Bueno, nada, algo como para pensar en cuanto a esto de pensar, como se hizo en su momento con los modelos de código tributario, pensar en esto, en qué posibilidades hay de compartir a nivel regional algunas miradas en común, pero sí vamos a encontrar, bueno, reitero, lejos de ese modelo único, un mapa variado de decisiones de política criminal que cada país, que cada ordenamiento tomó frente a un mismo problema, que es cómo proteger a la recaudación tributaria dentro del marco de los principios del derecho penal, con todas estas tensiones que vemos, ahí sí, muchas de ellas en común entre nuestros países. Por eso decidimos organizarlo a través de algunos ejes temáticos que encontramos interesantes como para encontrar estas similitudes y diferencias. La primera que observamos tiene que ver con los umbrales cuantitativos como opciones de política criminal. Creo que ninguno de los ejes que vamos a ver en este cierre divide con más nitidez que estas definiciones de política criminal. Me lleva a Kulgen, al maestro alemán, en su clásico libro, que plantea el primer problema que tiene quien vaya a diseñar un sistema represivo del ilícito tributario. El primer problema que debe resolver, o la primera pregunta que tiene que contestar, es si el fraude fiscal merece y necesita pena, y dice que responder a esta pregunta requiere primero establecer qué es el fraude fiscal y qué conflicto social representa. Y para establecer qué es el fraude fiscal merecedor de pena, tenemos que despejar necesariamente al fraude fiscal insignificante, aquel que no cumple con el estándar que requiere el principio de lesividad del derecho penal. Y para esto, Hulgen plantea dos caminos posibles y lo vemos claramente representado en las ponencias que escuchamos hoy. Una posibilidad es que esta desincriminación del fraude fiscal no lesivo sea por la vía procesal o que esto se haga a través de una vía jurídico-material. Es decir, que no haya umbrales cuantitativos en las normas penales tributarias y que sea el juez o los órganos de aplicación del sistema penal quienes definan esta vara, eh, como encontramos en distintos modelos que fueron expuestos hoy. Y reitero, el otro camino, el jurídico material, que con distintos matices lo que establece son criterios, en mi humilde opinión,
con mayores garantías de objetividad y de certeza, porque ya la norma penal es la que define dentro del mensaje penal cuáles son estos umbrales cuantitativos a partir de los cuales la conducta adquiere relevancia penal. Vimos el ejemplo de España, el ejemplo de Argentina, como casos en los cuales se han utilizado estas herramientas. Algunos países que en algunos tipos penales utilizan esta técnica legislativa, y en el extremo opuesto, países como Paraguay, como Perú, Chile, Uruguay, cada uno con su propio lenguaje dogmático, con sus particularidades, pero con la decisión de no fijar un piso cuantitativo. Referimos ahí al expositor, al colega del Paraguay sobre bueno, mayores argumentos en cuanto a esta última opción, en cuanto a la gravedad del hecho o el disvalor del hecho como principal elemento relevante en materia penal con relación al disvalor del resultado, pero bueno, en definitiva creo que ahí tenemos una clara diferenciación resuelta de distintas formas por los distintos ordenamientos. Recordemos también la exposición del colega brasilero, bueno, que sin tener umbrales mínimos a nivel normativo, fue el Supremo Tribunal Federal que construyó pretorianamente un criterio de insignificancia a partir de los 20.000 de los 20.000 reales, por debajo del cual el crédito tributario, llamémosle, se considera penalmente irrelevante. Es interesante, creo, machear el caso del Paraguay, creo que con muchas influencias, como lo remarcó el expositor de ese país, la clara influencia alemana en su normativa de la ordenanza tributaria alemana, y menciono que sin tener umbrales cuantitativos, la posibilidad de prejudicialidad tributaria que establece, después vamos a referirnos a este eje en particular, la relación entre lo administrativo y lo penal, pero cómo está previsto específicamente en el derecho paraguayo la posibilidad de paralizar el proceso penal para que se cuantifique la obligación tributaria omitida en el ámbito tributario. Bueno, siendo que en principio la norma penal no exige una cuantía específica. Ahí creo que lo que queda en claro es que más allá de las políticas y las técnicas legislativas, más allá de estas dos opciones que planteaba Kulken, creo que la cuantificación del perjuicio fiscal, en definitiva, va a ser necesariamente emergente del derecho de defensa del imputado. Es decir, que por más que la norma no lo exija, el imputado tiene derecho a conocer íntegramente cuál es el hecho que se le imputa para poder defenderse, y esto incluye el perjuicio concreto ocasionado a la hacienda pública, sea que ello sea un elemento específico del ilícito penal o aún cuando no lo sea. Esto lo vamos a encontrar en jurisprudencia de distintos países, reitero, aun cuando sus normas sustantivas, reitero, no tienen un monto mínimo. Otro punto creo que interesante, acá ya vemos un poquito más de uniformidad. Esta uniformidad creo que vino a lo largo de las décadas, a lo largo de los años, y tiene que ver con la relación, decía hace un ratito, entre la vía administrativa y la vía penal. Vemos cada vez en forma más contundente que el sistema o el modelo procesal más elegido por los países es el del paralelismo de jurisdicciones, el doppio binario italiano. Por suerte tuvimos la posibilidad de tener un expositor de ese país que creo que fue el primero o uno de los primeros en seguir ese camino del paralelismo de vías, después de haber probado otros mecanismos en Italia, en Argentina. Ya también hemos tenido experiencias de prejudicialidades tributarias, de prejudicialidad penal, y reitero, esta creo que es bastante claro de las exposiciones que tuvimos hoy, que este camino por el cual cada conflicto, el tributario y el penal, se desarrollen, se resuelvan cada uno dentro de sus procedimientos ante los órganos específicos, parece ser la vía más elegida. Reitero, creo que esto obedece a las malas experiencias de las prejudicialidades, de estos obstáculos procesales para resolver cada uno de estos conflictos, que ha generado o problemas recaudatorios o problemas en cuanto a los tiempos de inicio de la investigación del delito tributario. De ese modo, bueno, creo que
que tenemos que agradecer la posibilidad de haber tenido un expositor de Italia que no solo nos explicó el modelo, sino también los caminos, los complejos caminos de coordinación que han elegido, que han ido diseñando para evitar el problema sistémico o el principal problema que tiene este paralelismo de vías que produce un ahorro, digamos, una eficiencia en los tiempos de resolución de ambos conflictos, pero tiene un problema sistémico que es la posibilidad de sentencias contradictorias. Y ahí vemos, bueno, el efecto de cosa juzgada de la sentencia penal o algunos mecanismos de comunicación entre el expediente administrativo y el expediente penal. Creo que hay que mirar con atención a Italia y esas últimas modificaciones, porque reitero, creo que es un país bueno, que ha estudiado mucho y que tiene la mayor tradición que yo conozca en la implementación de esta doble vía o dopio binario, como le dicen en ese país. Otro elemento, o con una cuestión o con un análisis más dogmático, tiene que ver con, bueno, la consideración del elemento subjetivo, dolo directo, dolo eventual, esta aparición de la ignorancia deliberada a través de la exposición de Marta, de Juan Carlos. Pancho, me parece que acá vos creo que tenés un aporte para hacernos. Sí, yo me quedé muy marcado por lo que Marta y Juan Carlos Ferrer decían. Eh, Tengan en cuenta que cuando Juan Carlos habla de la manipulación, el peligro de la manipulación política del derecho penal tributario, y en realidad, empalmándolo con lo que señalaba Marta en su estupenda exposición, el hecho de eh, ir del dolo eventual, que como todos sabemos en la dogmática comparada es un tema sumamente discutido. Yo creo que el siglo XXI debiera resolver finalmente las vicisitudes en torno a este tema, pero pasar del dolo eventual a la ignorancia deliberada genera una inquietud que me parece que los penalistas, más que los tributaristas, debiéramos atender. Hablaba Marta de la inferencia probatoria sobre los hechos o, por el contrario, sobre los elementos del tipo subjetivo. Esto es, si hay que abordar las dificultades probatorias desde el punto de vista de la teoría de la prueba, la teoría general del proceso, o desde la teoría del delito. Y esto es lo que los penalistas vemos con un gran resquemor. ¿De qué manera se puede llegar a la certeza apodíctica con relación a si la gente sabía o no quiso saber? ¿Qué ocurre cuando la gente evitó saber? Bueno, y todas las cuestiones vinculadas a la inversión de la carga probatoria. Tengo para mí la clara visión de que se trata de una vulneración de garantías constitucionales, como decía Marta, del principio de inocencia, el principio de legalidad, lo que decíamos con relación a la carga de la prueba. Esto es, mutar el juicio de responsabilidad por lo que se definía como la diligencia para saber efectivamente cómo debía conducirse. Me parece que lo que Marta comentaba como ignorancia deliberada puede tener algún sentido de la perspectiva administrativa. En materia de la prevención administrativa de los delitos de lavado, se habla de la ceguera intencional como una tipología de incumplimiento de las obligaciones administrativas puestas en cabeza de los sujetos obligados. De manera que la ceguera intencional, para ver si el banco, por caso, prefirió mirar para otro lado para recibir a un cliente que le dejaba una operación económicamente muy ventajosa, o si por el contrario tuvo que hacer caso puntual a el reporte de la operación inusual o sospechosa. Cuando las recomendaciones hablan de las 40 recomendaciones de Gafi, del concepto de operación sospechosa, que para nosotros deberá ser operación inusual o sospechosa, está permitiendo que en distintos ordenamientos jurídicos se discuta en torno a si la sospecha de la operación
depende de una valoración subjetiva, eventualmente llevada a cabo por órganos jurisdiccionales o, más peligroso, por un órgano administrativo. Y esto me parece que es un tema directamente vinculado con lo que Juan Carlos hablaba cuando hizo referencia a la manipulación política del derecho penal tributario. Me generó terror cuando nos refería las vicisitudes de esos temas ocurridos en España vinculadas a la utilización del acuerdo para neutralizar la acción penal o para acotar la pena. Esto es, utilizar por un lado el reconocimiento de los hechos, no aceptar la negociación y utilizarlo como elemento de presión para exponer políticamente al candidato o eventualmente para avanzar en un proceso penal. ¿Y por qué digo para avanzar en un proceso penal? Porque en nuestra legislación, en nuestra ley de procedimientos tributarios, en la 11683, el contribuyente debe manejarse con declaraciones juradas que luego no es inusual que se presenten en el proceso penal. Me produjo la misma inquietud en esta línea de pensamiento el incremento salarial de los inspectores de la Hacienda por el monto reclamado y no por el monto finalmente determinado en el proceso penal. En la autoridad de aplicación local, en la República Argentina, los funcionarios de lo que hoy es el ARCA tienen un incremento salarial que se reparte proporcionalmente por la categoría que ejerza el funcionario con relación a los montos finalmente recuperados a través de la actividad del organismo. Juan Carlos hablaba también de la inquietud que genera que producidos las consecuencias penales de una amnistía se pueda pensar en un blanqueo de capitales remanentes. Esto es la imputación por lavado operada la extinción de la acción penal en el caso de la ley argentina por una amnistía tributaria o cualquier otra alternativa. Me parece que si bien señalaba que el blanqueo es el delito más expansivo, especialmente si el ilícito precedente es el tributario, esto es sumamente peligroso. Y me coincido absolutamente con lo que decía Juan Carlos cuando señaló que si los bienes legitimados provienen de una actividad lícita, no resulta sencillo en términos lógicos y mucho menos en términos jurídicos mantener la imputación por lavado. Y aquí vamos a algo que varios expositores han señalado. Las leyes penal tributarias de la región suelen englobar delitos que son claramente defraudaciones tributarias, esto es, omisiones dolosas del pago de la obligación tributaria, con otros delitos diferentes en los cuales el contribuyente lo que hace es obtener dinero, obtener una ganancia a costas de la administración tributaria. Con lo cual es muy importante considerar cuando una amnistía tributaria obtura la persecución por el delito tributario si se trata de uno u otro. Y me quedo pensando en lo que decía Juan Carlos del asesoramiento profesional inobjetable y costosísimo por abogados muy reputados, tanto en la faz profesional como eventualmente en la faz mediática, y la vinculación de este tema con el error de prohibición invencible. Me llamó la atención que el expositor del sistema italiano, el doctor Imperato, hablaba del libre convencimiento como un criterio de valoración compatible con lo que estaba presentando de la vigencia de la ley penal tributaria. La doctora Camacho hablaba de la presunción de la intención de defraudar. Estamos extendiendo las posibilidades de las posibilidades de un sistema represivo en función de los requerimientos de la política tributaria, haciendo crujir muy peligrosamente la dogmática penal, y esto me preocupa. Con esto te devuelvo la pelota a Juan Pablo para que termines. Gracias, Pancho. Siguiendo el recorrido sobre los distintos ejes que nos permitimos con Pancho agrupar, el tema de la extinción o la atenuación de la responsabilidad penal
o de las escalas penales por pagos o regularizaciones extemporáneas o postdelictivas. Claramente es un tema que atravesó casi todas las exposiciones de la jornada y es un tema que exhibe, bueno, una de las que exhiben con mayor crudeza, digamos, estas tensiones de fondo que subyacen a todo el derecho penal tributario. Y bueno, esta línea, a veces difusa, de la necesidad que este tipo de institutos, este tipo de dispositivos estén gobernados, creo yo, por razones político-criminales y no por razones de política fiscal, que no sea el proceso penal a través de estas puertas de salida una forma de una herramienta más de recaudación, sino que realmente responda, reitero, a razones político-criminales. Hemos tenido ejemplos interesantes y algunas exposiciones muy, muy elocuentes. Creo que Brasil siempre es un ejemplo para repasar, no porque me guste particularmente el diseño, pero bueno, creo que Couto de Brito también fue elocuente en repasar largas décadas de vigencia y de reformas de distintos diseños técnicos, pero que siempre llevan al mismo resultado práctico, que es que, en definitiva, quien puede pagar no es condenado, y quien no puede sí, este problema ya lo advertía, bueno, nada, jurisprudencia ya en los años 80 en Alemania, planteaba el cuidado que hay que tener al diseñar este tipo de figuras para no cruzar las fronteras de la inconstitucionalidad, no establecer problemas o violaciones al principio de justicia material, un trato diferenciado para aquel que tiene mayor o menor capacidad económica para, vamos a decirlo crudamente, para comprar la impunidad. Creo que tenemos distintos ejemplos. Argentina creo que los ha tenido todos. Creo que casi todas las reformas a nuestro régimen penal tributario necesariamente tiene dos temas: el aumento de los montos, hasta ahora, por la depreciación de nuestra moneda, y por otro lado, una modificación, algún retoque o una modificación importante en el artículo 16, que es el numeral que contiene este modelo en nuestro país. Siempre se modifica, nunca queda claro en el debate parlamentario o en los documentos prelegislativos, nunca queda claro cuál es el fundamento, por qué pasamos de una excusa absolutoria basada en la regularización espontánea, como tuvimos entre 2012 y 2017, porque abandonamos ese régimen. Seguramente existan motivos, pero nunca se comparten con el público. Uno a veces puede intuirlos, pero de nuevo, vamos a encontrar ese modelo, el de la regularización espontánea, que tiene claramente fundamentos político-criminales. Aquella persona que espontáneamente, sin esperar una fiscalización, una notificación, una denuncia, regulariza, retorna a la honradez fiscal, como dicen algunos autores. Bueno, hay buenas razones para entender que puede haber una cláusula de dispensa de la responsabilidad penal en esos casos. Hemos visto muchos ejemplos en el derecho comparado en las exposiciones de hoy, y bueno, un contraejemplo, si se me permite, en el caso brasilero, que bueno, siempre que alguien pague una determinación, una intimación de pago del organismo tributario, siempre que lo pague antes de que se formule la denuncia, bueno, va a evitar la investigación de la conducta en el ámbito penal. Ese tipo de figuras, sin limitación de la cantidad de oportunidades, sin limitación de montos, sin ningún tipo de segmentación, bueno, claramente evidencian que lo que se está buscando, bueno, es que se paguen las intimaciones y no queda desplazado la recaudación tributaria como eje de atención, no queda desplazado por la aplicación del sistema penal, sino que, reitero, quien paga evita la investigación de su conducta en el ámbito penal. Ahí, reitero, entre los casos, entre las excusas absolutorias por autodenuncia voluntaria que veíamos en distintos ejemplos y el caso brasilero, creo que Graciela mencionaba el ejemplo argentino, que de nuevo, en la última modificación, como decía recién, además de multiplicarse los montos, actualizarse los montos, también trajo modificaciones importantes en el artículo 16, incorporando, para el caso de que la denuncia penal o la acción penal ya hubiera sido impulsada, la posibilidad de que el imputado extinga la acción penal
mediante el pago de un adicional del 50% y sin limitación de oportunidades. Ahí, bueno, como decía hace un ratito, este tipo de dispositivos creo que tienen que ser diseñados de un modo muy, muy cuidadoso para que queden claro que su fundamento, reitero, no es recaudatorio, sino político criminal. Graciela ensayó una fundamentación sobre qué naturaleza jurídica tiene este 50%. Veremos con el avance de las decisiones administrativas y jurisprudenciales qué es lo que termina quedando sellado, porque no es menor establecer si tiene naturaleza jurídica sancionatoria, si tiene una naturaleza jurídica tributaria, o si tiene una naturaleza jurídica, llamémosle civil o reparatoria. Nada, para hacer una mención y no extendernos más con el tiempo, creo que vamos a tener un lindo documento después de este congreso, pero bueno, interesante creo yo, coincidencias elementales en lo que tiene que ver con el bien jurídico protegido, en general estas dos dimensiones, o bienes jurídicos inmediatos, bueno, distintas formas de establecer que hay distintos aspectos de la hacienda pública que son protegidos por el régimen penal tributario, la importancia de tener y de seguir la teoría del bien jurídico por su función de garantía, por su función en el ámbito interpretativo de la conducta punible, y bueno, no digo esta tensión, pero bueno, sí esta combinación de elementos entre el erario público y las funciones de la hacienda pública como aquellas que se reparten o que concentran la atención acerca de cuál debe ser el bien jurídico protegido por por estas normas penales tributarias. El expositor paraguayo también añadió algo que es interesante, que es incorporar también el análisis de los principios tributarios constitucionales o los principios tributarios constitucionalizados, la equidad horizontal, la capacidad contributiva, como algunos elementos que también son afectados gravemente por los ilícitos en el ámbito tributario. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que las exposiciones fueron claras y los dos modelos fundamentalmente vigentes también quedaron explícitos en nuestro país. En Argentina, nada, es un tema que la decisión legislativa, superó, digamos, o dio un paso adelante sobre la discusión dogmática que existía y que sigue existiendo, pero no en el ámbito de la aplicación de las normas, donde esto ya es un tema, creo yo que superado. Y por último, en mi caso, para terminar, no un tema dogmático, sino más bien cronológico, un hallazgo que repasando las ponencias de nuestros expositores me resultó llamativo, y es la cantidad de ordenamientos que han tenido reformas en el ámbito penal tributario, reformas relevantes en el periodo de tiempo 2024 y 2026, en este corto periodo de tiempo, salvo un país o dos, en algún caso con una modificación menor, todos han sufrido importantes modificaciones. No parece ser casualidad bueno, de nuevo, que tantos ordenamientos y tan representativos de la región hayan tenido modificaciones en su derecho penal tributario, o incluso en algún caso con importantes reformas discutiéndose en el ámbito parlamentario en esta pequeña ventana de 2 años. Si tuviera que buscar una explicación, creo que, bueno, creo que hay necesidades en común, esto que refería al comienzo, necesidades en común de encontrar soluciones, de encontrar soluciones creativas, soluciones alternativas para este problema que es la protección de la hacienda pública, la protección de la recaudación tributaria. El caso de Argentina, más allá de las reformas específicas en el ámbito penal tributario, que para nuestro derecho son muy novedosas, también modificaciones en el ámbito extrapenal, pero que impactan lógicamente directamente en el campo de lo punible y de lo no punible en el ámbito penal tributario. Creo que son ejemplos notorios bueno, de cómo el legislador está buscando
alternativas, reitero, en algunos casos muy, muy creativas y bueno, que nos obligan a los intérpretes a analizarlas, a encuadrarlas, a tipificarlas como para poder entenderlas y aplicarle los principios jurídicos correspondientes. De mi lado, Humberto, creo que puedo dar por terminado este cierre, no sin antes, de nuevo, felicitar al centro, felicitarte a vos, Humberto. Sabemos todos lo que venís trabajando hace meses y impulsando, y invitando y programando esto desde hace mucho tiempo. Hoy verlo concretado con este éxito, con la cantidad de asistentes y la calidad de las exposiciones, la verdad que me llevan eso, a felicitarte a vos como cabeza del Centro Argentino en lo penal tributario y bueno, a todo el equipo directivo y a todos los expositores y asistentes por haber podido compartir una jornada de alta calidad académica. Muy bien, muchas gracias. Tuvimos un módulo de cierre con Francisco, con Juan Pablo, excelente. Las últimas posiciones. Y ya viene el cierre. Hoy empezamos a las 10 de la mañana. Ya van a ser las 6 de la tarde. Realmente fue muy intenso esto, pero realmente muy provechoso. Quiero pedirle, así como empezó con la primera exposición Marta, ahora quiero pedirle el cierre a Marta con una evaluación técnica de lo que ha sido este congreso. Marta, Verdad que estamos concluyendo una jornada que siento y espero que para todos ustedes también ha sido realmente importante. Recién en las palabras de Juan Pablo y de Pancho, creo que quedaron planteados un montón de temas que ya nos están armando el borrador para la 15ª jornada, porque nos plantean muchas dudas que aún quedaron pese a lo mucho que conversamos. A mí, por un pequeño intercambio que hubo en alguna de las exposiciones, se me ocurrió también que el tema de si se paga o no se paga impuestos no debe ser binario, es decir, las actividades lícitas pagan, las ilícitas no pagan, porque me apareció de pronto, tal vez por la asiduidad con que en nuestro país aparece este tema. ¿Qué pasa con las acompañantes o con la prostitución, por ejemplo, que no son actividades ilícitas en nuestro país? Es decir, yo creo que tenemos todavía mucho recorrido, muchos temas, y no sé si ya nos dejamos de preguntar si tenemos que penalizar la omisión del pago de impuestos. Ya las preguntas empezaron a ser otras y realmente empezaron a ser sumamente interesantes. Los distintos disertantes nos hablaron desde la legislación de sus distintos países e inclusive llamó mi atención que en algunos casos el bajísimo umbral, fijémonos que todos miramos el umbral de punibilidad, porque realmente era tal la variedad que no podíamos dejar de mirarlo, ¿no? Comparar las diferentes maneras en que los países legislan acerca del conflicto genera un montón de inquietudes que creo que pueden ayudarnos mucho, no solamente a nosotros como profesionales y como docentes, sino incluso a colaborar con con la legislación y con las cosas que podemos hacer. Realmente creo que lo único que cabe, porque ya estamos todos muy cansados, es agradecer a todos y a cada uno de los que nos contaron sus experiencias y también a todos y a cada uno de los que escucharon pacientemente desde la mañana hasta ahora las disertaciones que fueron más que interesantes. Nada más y muchas gracias a todos. muchas gracias, Marta. Bueno, yo creo que fue muy, muy provechoso. La verdad que tenemos que sentirnos muy felices, muy contentos con el objetivo que en definitiva hemos logrado. Pero esto lo veo como el comienzo de un tema más que la finalización, porque realmente creo que sería muy provechoso si a partir de este evento podemos, como de alguna manera está pensado, podemos sacar un libro con las conclusiones, con la comparación de todos los países y hay un tema que recojo de lo manifestado por Juan Pablo respecto de esa idea del modelo de código o de régimen unificado. Me parece un tema
realmente muy interesante, que ya este tema ha existido en materia tributaria, porque por ejemplo, el IRAT, este Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, tuvo la creación justamente de un modelo de código tributario para América Latina, y el resultado fue realmente muy positivo porque muchas legislaciones tomaron buena parte de ese modelo para incorporarlo a sus países. Así que esto me parece que sería realmente una idea muy interesante. Por supuesto que en estos regímenes tenemos las dos partes, ¿no? Lo que son los tipos penales y las normas procesales. Quizás por los tipos penales es posible, me imagino, poder comenzar a buscar puntos realmente en común. Por eso que creo que más allá del resultado que a todos nos tiene que alegrar, me parece que tenemos que verlo esto como un comienzo de futuros trabajos para poder llegar realmente a sistematizar estos temas, y fundamentalmente porque hemos tenido la experiencia de muchos países, no solo de su legislación, sino también de cómo están funcionando los distintos regímenes, y para todos estos nos abre realmente un compás de análisis muy interesante. Solo resta por agradecer a todos ustedes, a todos los expositores de los distintos países, con los cuales algunos hace tiempo que venimos hablando de estos temas, su dedicación, su tiempo. A todos ellos, muchas gracias a todos los colegas que estuvieron con nosotros presentes, que nos siguieron durante muchas horas, pero bueno, creo que valió la pena realmente el esfuerzo. Gracias a todos y hasta cualquier momento.